Vamos a ver entonces Génesis 3. Hoy vamos a tocar el tema de la cena del Señor. ¿Y es la cena una celebración? ¿Es la cena una fiesta? ¿O es la cena del Señor para los judíos? ¿O es para los gentiles? ¿Es para la iglesia? ¿Y realmente en qué consiste esta celebración? Así que tengo que recordarles, antes de leer Génesis 3, el pecado de Adán y Eva. Ese pecado de incredulidad que tuvieron ellos al no creer lo que Dios había dicho y comieron cuando ya Dios les había dicho que no comiesen porque morirían. Este pecado llevó a consecuencia de ello un juicio. Y en ese juicio estuvieron Adán, Eva, la mujer, estuvo también la serpiente y Satanás. Y por supuesto también estuvo Dios allí llevando a cabo este proceso de este juicio. Sin embargo, cuando Satanás, o mejor Lucero, estaba en lo perfecto, ¿recuerdan? En Ezequiel 28, estaba bien, estaba como querubín de Dios, pero él empezó a tomar decisiones basadas en él mismo, y entonces él pensó subir, ser como Dios. Dice: me levantaré, me subiré y seré como Dios. Y cuando ya él quiso volver a entrar a esa santidad de Dios, ¿qué pasó? Ya no pudo entrar. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios exige ¿qué? Justicia o muerte, o mejor, juicio como tal. Entonces él ya no pudo ingresar allí y fue lanzado ¿a dónde? A la tierra, ¿cierto? Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y entonces allí pasó algo. Satanás empieza entonces a tratar de que Adán y Eva, sobre todo Eva, sea engañada, y Adán también peque contra Dios. Si algo se equivocó el diablo, fue que él, dice la palabra, que él para siempre dejaría de ser. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron y merecían exactamente lo mismo, Dios muestra su amor y su misericordia y no trae a Adán y a Eva a dejar para siempre de ser, sino que les brinda un plan o les brinda una salida para volver a retomar la posición que habían perdido. Por eso en Génesis 3:15, allí viene la promesa que Dios hace: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí ya ustedes conocen de que Dios envió un juicio contra Satanás, pero a la vez está dando una promesa a Adán y a Eva para que ellos puedan tener una oportunidad. Y Dios promete allí un Mesías, a Jesucristo, el Hijo de la mujer. Y esta iba a ser la promesa que Dios iba a traer años después para que se cumpliese lo que Dios había dicho. Esa era la que no se esperaba Satanás. Él creía que por ellos haber pecado no tenían ya derecho absolutamente a nada. Y bueno, tenían razón. Pero sin embargo, Dios es Dios. Y Él es omnisciente. Y Él sabe el bien que el hombre necesita. Por eso le brinda su gracia. Entonces no les da el castigo que merecen, sino el favor que necesitan. Entonces sucede que allí Dios promete ese libertador. Y ese libertador entonces iba a traer nuevamente la relación que se perdió entre Adán y Dios. Pero en Génesis 3:15 Él trae una promesa de un libertador que los salvará ¿de qué?
de la muerte. Sin embargo, en Génesis 3:21, lea conmigo, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sin embargo, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y aunque Dios había dado una promesa de un Salvador o libertador para salvarlos de la muerte, igualmente alguien tenía que morir por el pecado de Adán y Eva. Entonces Dios hace un sacrificio de animales y trae las pieles y cubre a Adán y a Eva, porque Dios no aceptó los delantales. Entonces, este derramamiento de sangre de estos animales se catalogaba como la solución temporal por el pecado de Adán y Eva. Amén. Estamos todos en este pensamiento. Sin embargo, así como el libertador traía salvación y libertad para traer la vida, debido a que entró ¿qué? La muerte. Antes, también aquel libertador, aquel Mesías, también se estaba profetizando que tendría que morir a causa de los pecados del ser humano, comenzando con Adán y Eva. Así que él también tendría que pagar el precio con su vida por el pecado, pero también iba a traer la salvación que el cuerpo, o que el hombre mejor, necesitaba. El tiempo pasó y Abel aparece, también aparece Set, y estas personas, hijos de Adán y Eva, también llevaron a cabo sacrificios. ¿Recuerdan el sacrificio de Abel? La ofrenda que trajo. Realmente la ofrenda es ¿qué? Un sacrificio. Y el sacrificio tenía que ser ¿de qué? De un animal. Y tenían que derramar su sangre a causa de los pecados de ellos. Y esto se fue transmitiendo de generación en generación. Luego, cuando ya aparece Abraham, Isaac y Jacob, Dios da unas promesas a Abraham, 6 promesas, para que el mundo, o mejor el pueblo o su descendencia como tal, entendieran que esa promesa de Génesis 3:15 estaba latente y que seguía cumpliéndose el propósito de Dios frente a ese Mesías. Aparte de ello, también luego en Éxodo 12, ¿recuerdan lo que pasó en Éxodo 12? ¿Recuerdan Éxodo 12? ¿Cómo es el título de Éxodo 12? A ver, ¿cuál? Eso fue lo que vimos hace 8 días. La Pascua. Y allí entonces Dios envía a los israelitas a hacer un sacrificio también. ¿Y ese sacrificio en qué consistía? En un cordero, que tenían que derramar toda la sangre del animal sobre los dinteles de las puertas, porque esa noche vendría ¿qué? El ángel de la muerte. La santidad de Dios iba a descender también a hacer ¿qué? Juicio a causa de el pecado. El problema era que los israelitas llevaban más de 400 años sin hacer sacrificios, porque eran ¿qué? Esclavos. Y Dios entonces, antes de que ellos los lleve a la libertad, porque los iba a libertar, y era la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, antes de que salgan, ellos tenían que hacer un sacrificio a causa del pecado. Entonces Dios les da la fiesta de la Pascua para que ellos simbólicamente, o mejor, haciéndolo físicamente, cumplieran con ese mandamiento. ¿Por cuánto tiempo? Por la perpetuidad. Entonces ellos entendían que eso era la Pascua. Y habíamos hablado hace 8 días de que los
cristianos, la iglesia del Señor hoy, no celebramos la Pascua. Primero porque es una fiesta judía. Nosotros no tenemos que ver nada con los judíos, ni nunca vamos a ver nada con los judíos. Así que esos movimientos mesiánicos que usted escucha por ahí, que se están levantando, no son enviados por Dios. Es más, he hablado con 3 de ellos y ni siquiera son judíos, pero conocen la ley, conocen la Torá y engañan con mucha sutileza a los cristianos. Y hoy tenemos más de 5 o 6 iglesias en Armenia que se han vuelto al mesianismo, creyendo que son judíos y que vienen de una genealogía judía por allá de Dan, cuando eso realmente no es cierto, ni se puede buscar. ¿Por qué? Porque todas las diásporas judías hicieron que el pueblo se esparciera por todo el mundo y esas genealogías se perdieron. Así que no se deje echar cuento cuando le aparezca alguien que le dice que es mesiánico y que le dice, venga, usted es de la tribu de Dan, entonces tiene que volver al judaísmo. Y los vuelven a meter en la ley solamente creyendo en el Mesías, creyendo en Yeshua HaMashiach, para ellos. Pero realmente nosotros no tenemos que hacer eso. Ahora, ¿recuerdan lo que significaba la Pascua? La palabra Pascua, ¿qué significaba? Saltar, pasar por encima de. Entonces lo que iba a hacer el Señor esa noche era que cuando el ángel de la muerte venía a esa casa y veía la sangre, pasaba por alto y seguía en la otra casa. Esa era la fiesta de la Pascua. Luego, más adelante, esta tradición que era perpetua para los israelitas también llegó al tiempo de los judíos. Pasaron muchos años y ya en el tiempo de los judíos, ya cuando Jesús comienza el Nuevo Testamento, se encuentran que hay judíos que están divididos en fariseos, saduceos, también habían celotes, habían publicanos, escribas, y estaba el pueblo también, pero estaban bajo un régimen, el régimen del Imperio Romano, y ellos estaban esperando que apareciera ese Mesías, ese que los iba a salvar, pero ellos querían que llegaran ¿en qué? Que entraran por la puerta en un caballo grande, bien bonito, blanco, con un ejército. ¿Y en qué entró Jesús? En un asno. ¿Y por qué entró en un asno? ¿Recuerdan? Porque así entraban los reyes en el Antiguo Testamento. David caminaba en eso. Los profetas caminaron en burritos. Y Jesús sencillamente entró porque nadie esperaba que él fuera el Mesías. A todo el que entraba por allí le decían, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos no creían que Jesús era ese rey. Bueno, con esta acción entonces, los israelitas celebraban la Pascua y recordaban en esa reunión de esa noche cómo Dios los salvó de la muerte. Eso es lo que celebraba esa noche. Sin embargo, la Pascua, la preparación del Cordero, tenía unos tiempos en la noche. Y empezaba desde las 6 de la tarde más o menos y se prolongaba casi hasta las 12 de la noche, donde se celebraban todos los acontecimientos que Dios había hecho en esa noche, cuando estuvieron en Egipto y cuando los sacó de allí. Luego de esto, Dios, cuando ellos estaban en el desierto, les mandó a hacer un tabernáculo, ¿recuerdan? Un tabernáculo donde Él quería habitar con ellos, pero necesitaba estar dividido en ciertas formas para Él poder habitar, porque la santidad de Dios demandaba que todo fuera ¿qué? Puro, santo y perfecto. Entonces
Dios vivía o descendía sobre el lugar santísimo en ese lugar, y así Él estaba con el pueblo. Allí también Dios les entregó a ellos las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y cuando le entregó las tablas, vamos a Éxodo 24, versículo 3. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Estoy leyendo del versículo 1. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En otras palabras, el pueblo, ¿qué está diciendo? Juramos que vamos a cumplir todo lo que el Señor nos ha dicho en el monte Sinaí. O sea, vamos a cumplir los 10 mandamientos. Vamos a cumplir la ley. Estamos anonadados con el Dios que tenemos, con las maravillas que ha hecho, y vamos a cumplirle al Señor con todo eso que Él nos ha dicho. Pero mire el versículo 6 y el versículo 8, y eso es muy importante. 6 al 8. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y ¿qué más dice? Y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, cuando el pueblo dijo: sí, lo haremos, entonces él lo que hace es que esparce ¿qué? La sangre del sacrificio por el pueblo, por el pecado. Toma el sacrificio y lo empieza a chispear, ¿cierto?, sobre todo el pueblo. Era un pacto que hacía Dios con ellos, donde ellos se habían prometido a que lo iban a cumplir, y Dios dijo: vale para esa, vamos a trabajar en eso. Dios se puso de acuerdo con ellos, y ellos dijeron que sí. Entonces Moisés roció la sangre del animal del sacrificio y la roció sobre el pueblo. En esto consistió el primer pacto de la ley que Dios hizo con su pueblo Israel. Entonces, esta sangre tenía algo especial. ¿Recuerdan los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Los sacrificios quitaban o cubrían el pecado? Cubrían el pecado, no lo quitaban. Entonces, aunque hicieran todo esto, lo que estaban es siendo cubiertos, ¿cierto?, por la sangre, simbólicamente, de un cordero. Y de esta manera el pueblo podía tener relación con Dios y recibir sus bendiciones. Hasta ahí todo perfecto. El pueblo respondió que cumplirían sus promesas y obedecerían. Ahora, el pueblo, ¿qué pasó con él? No obedeció. Y en el mismo desierto, ¿qué empezaron a hacer? A murmurar contra Moisés, contra Aarón, contra la hermana y contra Dios. Y hasta Dios tuvo que enviar hasta serpientes y toda la cosa, porque estos locos no solamente obedecieron, sino que no le creían ya a Dios, aunque Dios los sostuvo ya por 40 años. Pasaron los 40 años y ellos fueron a la tierra de Canaán. Pero ¿sabe qué pasó? Desde allí
hasta los años de Jesús, unos 400 años antes de Jesús, hasta cuando estaba Jeremías, Zacarías, Isaías, ellos siempre fueron rebeldes. Y esa rebeldía tenía que pagar un precio. Entonces ellos fueron llevados a Babilonia y allí estuvieron deportados por 70 años. 70 años. Y el pueblo sufrió muchísimo. Y aunque aún era un pueblo, aún era una nación, realmente este pueblo siempre fue en servidumbre de otros. Pero Jeremías se levanta un día y profetizando dijo que los tiempos de la cautividad vendrían a su término y que ya estaban por cumplirse. Nehemías lo lee y lo entiende, y entonces Esdras también lo lee y empiezan ellos a reedificar el templo, empiezan a reedificar los muros y a edificar nuevamente la ciudad. Y esto era muy importante saberlo, porque allí es cuando Jeremías, guiado por el Espíritu de Dios, vuelve y recuerda al pueblo lo que Dios había dicho. Veámoslo en Jeremías 31. 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y no con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué dice? Rompieron ese pacto, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, Dios fue ¿qué? Fiel. Fue un esposo fiel para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Dónde le habían dado la ley Dios a los israelitas? En el monte Sinaí, en tablas de piedra. Pero ahora le está diciendo: daré mi ley en su mente. Ese sería el nuevo pacto. No que fuera ahí, sino que iba a suceder en el futuro. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y también podemos leer el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué más? Y no me acordaré más de su pecado. Esa es Dios profetizando lo que iba a suceder más adelante. Entonces pasan como 400 años, ya está Jesús en la tierra, y Jesús se aproxima a Jerusalén para celebrar la Pascua. O sea que Jesús, ¿cuántas veces celebró la Pascua? Todos sus años. Cada año celebró la Pascua. Sus papás desde pequeños le enseñaban, porque era todo un rito, y los niños aprendían muy bien lo que sucedía esa noche. Y se preparaba esa noche el jugo de uva. No era con alcohol ni nada de eso, era jugo de uva. Por eso la cena del Señor no se hace con vino fermentado, sino con uva, jugo de uva. Pero también se preparaban los panes sin levadura, también las hierbas amargas, y en especial en esa Pascua se preparaba ¿qué? El cordero asado. Y se lo tenían que comer completico. Esa era toda una fiesta. Entonces, ese día pasó algo que nunca había sucedido.
Y es lo que vamos a tratar hoy. Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces era necesario explicarles lo que les dije ahora, para que ahora podamos entrar en materia y comprender qué es lo que pasó el día de la última cena. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Entonces Jesús les explica que cuando entren a la ciudad encontrarán un señor con un cántaro de agua, y que hablen con él, y él les va a decir dónde se ha de preparar y cómo se ha de hacer. Entonces aquí Jesús envía a preparar ¿qué? La Pascua. Algo normal, tradicional, cada año en Jerusalén. Pero la cena de la Pascua, ¿en qué consistía? Hasta hoy usted tal vez ha escuchado que se toma la copa y que se toma el pan, ¿cierto? El pan. Claro, no era un pan como este, era como una arepa así grande como hemos traído aquí siempre, y se partía el pan. Pero algo fue diferente aquella noche. Lo primero que usted tiene que entender es que en la Pascua judía no se celebraba con un brindis o con una copa, sino con 4 copas. Cada año ellos tenían que hacer 4 brindis dentro de la reunión. Uno tomaba de él, declaraba lo que tenía que decir y le repartía la copa para que todos tomasen de ella. ¿Y qué era lo que se celebraba? Porque eran 4 cosas que se celebraban. La primera de ellas, o la primera copa, es el Kadosh, con K, Kadosh, y es, o significa, la copa de la santificación. Copa de la santificación. Leámosla en Éxodo capítulo 6. Ponga ahí un dedito en Lucas y vámonos a Éxodo capítulo 6. Entonces vamos a ver estas copas, estas 4 copas, porque es necesario conocerlas para saber si hoy nosotros tomamos 1, 2, 3 o 4 copas. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. El versículo 6 y el versículo 7 son las 4 promesas que Dios le hace al pueblo de Israel y lo que Él iba a hacer con ellos. Dice el 6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. 1. Y os libraré de su servidumbre. 2. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 3. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. 4. Esos eran los 4 brindis o las 4 copas que se tomaban ellos y por las cuales recordaban de generación en generación lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. La primera copa, el Kadosh, es la copa de la santificación, cuando Él expresa: yo os sacaré de Egipto, ahí en el versículo 6, y yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Esa era la primera. Entonces lo que sucedía era que el padre de familia en casa presidía la cena y recordaba lo que Dios había sacado, cómo los había sacado de Egipto. O sea, la promesa de que Él los sacaba de Egipto, que Él los iba a sacar de Egipto. Entonces ellos tomaban la copa, recordaban lo que Dios había prometido y cómo Dios lo había llevado a cabo, y compartían esa primera copa con los que estaban en casa.
Veamos si Jesús lo hizo. Lucas capítulo 22, versículo 17. ¿Dónde estábamos ahora? Le vamos a estar comparando. Lucas 22, versículo 17. Voy a leer desde el versículo 15. Desde el 14 lo voy a leer hasta el 17 para comprender. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Eso que hicieron era porque ahí estaba compartiendo de Jesús la promesa que Dios había hecho de que los iba a sacar de Egipto. Esa era la primera copa. Ahora vamos a la segunda copa. Todo está sucediendo en la misma noche. No han comido el cordero, ahí están todavía. La segunda copa es el Mispa, con M, Mispa, la que llamaban la copa de la liberación. Si voy a Éxodo 6, la leeré. En Éxodo 6, después de que dice: y yo os sacaré de Egipto, debajo de las tareas pesadas de Egipto, viene la segunda copa que dice: y os libraré de servidumbre. Primero les está diciendo que los va a apartar, que los va a sacar de allá de Egipto. La segunda es que les va a sacar, los va a liberar ¿de qué? De la servidumbre, de la esclavitud en la que estaban. En eso consistía la segunda copa. Entonces, esta segunda copa recordaba cómo Dios los sacó de Egipto y los llevó a través del Mar Rojo, porque ellos estaban allí encerrados y venía el ejército del faraón atrás. Y entonces Dios habla a Moisés y Moisés da una orden allí al mar y el mar se abre y el pueblo pasa en seco a la libertad. Por eso ellos contaban estas historias con pelo de detalles a todos los de la casa y todos podían decir: wow, lo que hizo Dios. Entonces inmediatamente lo que se hacía era tomar la copa y se recordaba aquella historia. Algo importante en la copa, cada vez que se tomaba la copa: si yo tomaba de la copa, habiendo contado la historia de Dios y lo que había hecho, tomaba un poco de la copa y luego esa misma copa se le pasaba a la familia, porque el que tomara de la copa estaba diciendo que creía y aceptaba y confiaba que lo que estaba diciendo Dios era real. Entonces se ponía de acuerdo con el que lo había contado, y esa era la manera en que ellos lo llevaban a cabo. Luego, inmediatamente en la cena, terminada la segunda copa, entonces se comía el pan. El pan, y esto se llama en hebreo el seder, con S, seder, que sería cuando el pan se partía o se comía, y tenía un significado muy profundo. El pan se partía en tres partes. Se cogía un pan de ellos y ese pan se partía en tres partes. Una por esas dos partes, y se tomaba la parte de la mitad, se llamaba el amicofén, y eso significaba el que ha de venir. El que ha de venir. Ellos lo hacían por tradición, pero aún no entendían muy bien qué significaba. El que ha de venir. Y ese pan se metía dentro de una servilleta
y se escondía hasta terminar la reunión. Se podía compartir de las otras, pero de ese pan en especial no. Ahora, ¿cuál era la razón de partirlo? Eso es lo que iba a cambiar esa noche. Porque Jesús partió el pan. Leámoslo. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo, y esto es lo que nunca había ocurrido en una Pascua. Entonces se levanta el pan. Tomemos el pan otra vez. Y toma el pan de la mitad. Y dice Jesús, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria ¿de quién? No de la historia. De mí. Los apóstoles o los discípulos están esperando que les contara de la historia de Israel. Pero no, Jesús dice, esto lo van a hacer, pero en memoria de mí. Porque este pan que representaba, este es mi cuerpo. Los discípulos tal vez estaban confundidos. ¿Y este por qué está diciendo eso? Y es aquí donde Jesús, al partir ese pan, revela por primera vez que ese pan representaba lo que Él era, la persona de Jesús. Él era aquel que representaba, porque Él lo dijo, yo soy el pan de vida. El que coma de ese pan nunca tendrá hambre. El pan de vida. Entonces la Pascua, conmemorada por siglos, se estaba cumpliendo en ellos en esa noche. Muchos profetas habían querido ver ese momento para poder ver al Mesías, pero no lo pudieron ver. Sin embargo, los discípulos están allí y están viendo en vivo y en directo, cumpliéndose la promesa que Dios había dado en Génesis 3:15, pero también en Génesis 3:21. Entonces el mazot, marcado y penetrado, era símbolo de que su cuerpo iba a ser ¿qué? Molido o partido. Leámoslo, Isaías 53. Leámoslo en Isaías capítulo 53, en el versículo 3, miremos el versículo 3, el 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí se estaba cumpliendo lo que Jesús era en ese momento. Y de esta manera, Él luego tomó el pan, esto es muy importante, le dio las dos partes a ellos para que comiesen, y Él cogió la mitad del pan, lo envolvió en una servilleta y lo puso debajo de la mesa. Esto simbolizaba que su cuerpo iba a ser envuelto en unas sábanas cuando muriera, y iba a ser ¿qué? Sepultado. Bonito, ¿no? Vamos a ver entonces qué pasó con la tercera copa. Inmediatamente se terminó este proceso, entonces viene la copa de la redención.
Éxodo 6:6. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Terminada entonces la cena, donde compartieron aquel cordero, se tomaba también la tercera copa de vino, o de la copa de jugo de uva, llamémoslo vino acá. En esta copa, en la tercera copa de la noche, por eso coloqué 4, ¿no? Ya vimos la primera, la segunda, y va a tomar la tercera. En la tercera, entonces, llamada la redención, ¿qué significa redimir? Comprar, pagar con un precio, redimir. Terminada la cena, entonces se hace la tercera copa, y en esta copa el padre de familia recuerda cómo Dios lo redimió a través de la sangre de los primogénitos. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan en Éxodo cuando antes de salir Dios les dice: preparen un cordero, tomen la sangre, pongan en los dinteles de las puertas? Y esa tercera copa representaba que Dios esa noche los salvó ¿de qué? De la muerte. Los redimió de la muerte, los salvó, los compró, pagó un precio con la sangre. Lo mismo que pasó también cuando ellos pasaron el Mar Rojo. Al abrir la puerta, ¿quién venía a destruirlos? Los ejércitos del faraón. Y también les salvó de la muerte. Entonces ellos contaban esta historia, pero sobre todo la de los primogénitos. Esta copa es la que en los evangelios se menciona y que conocemos como la copa que Jesús tomó en la última cena. Esa tercera copa, ¿la copa de qué? ¿Cómo se llama? La de la redención. Y esto explica cómo Dios los sacó a ellos de la situación en la que iban a morir, y lo hacían a través del Cordero. Sin embargo, cuando Jesús toma la tercera copa, Él exclama algo que ellos tampoco esperaban oír. Al tomar la copa, estaban esperando que Jesús les contara la historia de cómo Dios los salvó de la muerte a los primogénitos que estaban en Egipto. Ellos sabían la historia, pero había que contarla. Entonces allí pasó algo inesperado. Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, volvió a tomar la copa. ¿Sí ven? Tomó la copa. Tomó otra copa. ¿Sí ven? Por eso traje las 4 copas. Tomó otra copa. Y entonces expresó. ¿Qué expresó? Versículo 20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Está hablando de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto le había dicho Dios por Jeremías al pueblo? Este es el nuevo pacto que haré con ustedes. Ahora pondré la ley ¿en dónde? En sus corazones, en su mente. Y si hubieran cometido pecados, nunca más me acordaré de ellos. Entonces los discípulos están un poquito aterrados tal vez, porque ellos no pueden entender por qué no está contando la historia. Pero ya les había pasado algo con el pan. Ya les había dicho: este es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, el cual va a ser molido a causa de sus pecados. Pero ahora él levanta la copa y dice: y esta copa, la tercera copa, ¿cómo se llama la tercera copa? La de la redención. ¿Qué significa qué? Comprar, pagar el precio. Es y representa mi sangre. ¿Cómo dice allí?
el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En otras palabras, yo voy a derramar mi sangre, mi vida por ustedes. Los voy a comprar con mi sangre. Los voy a redimir de la muerte. Y exactamente eso sucedió. Así como la sangre del cordero donde interne de las puertas de las casas de Israel allá en Egipto los redimía de la muerte de los primogénitos, ahora esta sangre de Jesús iba a redimir a todos aquellos que en Él habían creído y habían esperado esa promesa. Leamos en Hebreos 9, versículo 19, estas palabras que expresó el autor de Hebreos. Hebreos 9, versículo 19 al 22. Y dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, recordando lo que vimos ahora, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Este fue el primer pacto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora mire el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, ¿qué? Los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces su sangre fue rociada, igual que cuando Moisés roció al pueblo. Ahora la sangre de Jesús fue rociada ¿en dónde? Cuando estaba en la cruz, ¿cuánta sangre regó Él? ¿Y a dónde cayó la sangre? A la tierra, simbolizando con esto que era esa sangre, ahora cubría a todos los moradores de la tierra que habían creído en su obra. Así que ¿cuántos Dios iba a perdonar de sus pecados? Los que creyeran. Jesús pagó el precio por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Porque estábamos en muerte. Bien, esa fue la tercera copa. Pero ahora pasa algo más inesperado para los discípulos. Llega la cuarta copa. Ya en la última vigilia de la noche, Jesús, terminada la cena y listo la tercera copa, viene la cuarta copa, que es la copa de la consumación. La cuarta copa, la consumación, cuando Dios les dijo en Éxodo 6:7: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El padre de familia tomaba la copa y recordaba que Dios había formado un pueblo santo, sacerdocio santo, linaje escogido. Los había llamado pueblo santo, pueblo escogido por Dios, y los iba a llamar y que les daría un reino, que serían ¿qué? ¿Un reino de qué? De sacerdotes para el Dios Altísimo. Se cantaban unos salmos, el Jalel llamaban, y se hacía la alabanza final de la Pascua. Sin embargo, cuando Jesús llega y termina la tercera copa, no tomó la cuarta copa.
Él no toma la cuarta. Miremos cómo dice. Leámoslos en Marcos 14:25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Por qué Jesús no tomó la cuarta copa? Inmediatamente terminaron la tercera, cantaron himnos y salieron. Pero Él no tomó la copa. Les dijo inclusive eso, ¿no? Dice, de cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en la que lo beba nuevo en el reino de Dios. La razón por la cual Jesús no consume o no toma la cuarta copa, la última copa, la cuarta, ¿cuál era? La de la consumación. Dice, significaba en Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Jesús no había ido a la cruz. No había sido consumado, pero esa noche lo tomarían preso. Y al otro día, lo último que Jesús dijo, antes de decir, te encomiendo mi espíritu, dijo, consumado es. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, Jesús, su primera venida, Él vino a hacer un nuevo pacto en su sangre. La tercera copa es la que nosotros hoy recordamos. Así que nosotros los cristianos no tomamos 4 copas, ni 2, ni una, o pues 3, sino que tomamos una, la tercera copa, la copa de la redención, porque con esa es que nos compró. Y partimos el pan y lo comemos, porque significa la muerte de que su cuerpo fue ¿qué? Molido por nuestros pecados. Mientras que el pan representa que fue molido por nuestros pecados, el vino o la copa representa el nuevo ¿qué? Pacto. Que ya los mandamientos no iban a ser sobre ¿qué? En piedra, en tabla, y tendrían que ir a buscarlos para estar leyendo, para recordar lo que Dios había dicho, sino que ahora esos mandamientos, Dios por medio de Jesús y de la salvación y la redención que nos dio, ahora los iba a colocar ¿dónde? Por eso su hijo cuando peca, él sabe que lo hace. Por eso su hijo, así sea pequeño, él sabe que está mal y que está bien. Él lo sabe. A un indígena que nunca ha escuchado la palabra de Dios, sabe que matar a su hermano es malo y que tiene que pagar una consecuencia. Todos los seres humanos, ninguno tiene excusa delante de Dios, porque ahora los mandamientos de Dios han sido colocados ¿dónde? Por eso, realmente no tomamos el pan y lo pasamos con el vino o el jugo de uva, porque son dos situaciones totalmente diferentes. El pan representa ¿qué? El cuerpo, que su cuerpo fue ¿qué? Molido por mis pecados. Pero no solamente por eso, las iniquidades, las enfermedades, nuestros dolores, todo lo llevó en esa cruz, en su cuerpo. Pero el vino es el nuevo pacto, la nueva promesa de Dios de que ahora iba a colocar sus mandamientos en nuestro corazón y que nunca más se acordaría ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Y por qué reitero esto?
Porque usted todavía, aún siendo hijo de Dios, pelea con el pecado. Sufre por el pecado. Le pone más cuidado al pecado que a lo que Dios dice. Dios, ¿cómo lo ve? Santo, justo y limpio, porque la sangre de Jesucristo fue rociada en usted. Pero su carne, en la cual está el pecado, lo que hace, con la memoria, ¿qué hace todos los días? Usted es un pecador, usted no merece el favor de Dios, Dios lo está castigando con esto porque usted hizo esto y esto. Entonces usted sufre y nunca crece en el conocimiento de Dios por estar pensando en las bobadas del pecado. Y no significa eso que no pecamos. Claro que pecamos. Pero el Señor, que dijo: el que haya pecado, venga y ¿qué? Y arrepiéntase y pida perdón. Ese es realmente el paso que tenemos que dar y caminar más en el conocimiento de Dios. Ahora, para terminar, Lucas 22:39. Y saliendo, toma la tercera copa y sale Jesús y se va al monte de los olivos. Dice el 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál copa? Y se le acercó un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto, mis hermanos, estaba representando la cuarta copa. Pero para tener esa cuarta copa, para que se cumpliera esa cuarta copa, donde ellos van a ser un reino de sacerdotes, linaje escogido, piedra vivas, sacerdocio santo, Jesús tiene que morir. Pero créame que a Jesús no le dolió la muerte. El problema no era morir. Él sabía que tenía que morir. Y él ya lo había dicho muchas veces. Le es necesario que el Hijo del Hombre sea golpeado, vituperado, crucificado y muerto, pero al tercer día resucita. A Jesús no le preocupaba la muerte, sino lo que produce la muerte. Cuando él dice: Señor, si te es posible, invéntate otra manera, pero que yo no tome esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, derramar su sangre preciosa en la cruz hasta la última gota y morir, le representaba a Jesús que por primera vez en toda la eternidad, él se iba a desprender de su Padre. Porque la muerte es ¿qué? Se iba a separar del Padre y no iba a tener comunión con Él. Por eso Él gritó: Lama, lama, sabatani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús pagó el precio más alto que Él podía haber pensado, que Él nunca había experimentado. Y era experimentar la separación con el Padre solo por darnos vida a nosotros. Y eso le costó su vida.
nunca había dejado su relación, su comunión, su unidad. El Padre y yo somos uno. Señor, yo oro para que, decía en Juan 17, oraba Jesús diciendo, yo oro, Señor amado, para que ellos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Así ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso significaba esa cuarta copa. Tenía que pagar un precio para que pudiéramos ser consolidados como hijos de Dios. Pero ¿saben? Le tengo una buena noticia. Cuando Jesús regrese a la tierra, en la segunda venida, no en el arrebatamiento, en la segunda venida, va a llegar al monte de los olivos y entrará a la Jerusalén. ¿Y sabe qué es lo primero que va a hacer? Va a tomar la copa, la cuarta copa, y va a brindar con todos aquellos que en Él creyeron y le esperaron en su venida. Y entonces todos participaremos en vivo y en directo de la cuarta copa y seremos un reino de sacerdotes para Dios por siempre y para siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando ya Pablo entiende esto, entonces es cuando Pablo ya habla en Primera de Corintios. Ahora sí vamos a Primera de Corintios, porque si yo no les comparto esta historia, entonces usted participaría ahora de algo que no entiende. ¿Y sabe qué le puede producir eso? La muerte. La cena del Señor no es una celebración, no es una fiesta para los cristianos. Significa y recuerda en memoria de Él la muerte de Cristo, el precio que pagó por ti y por mí. Y en 1 Corintios 11, en el versículo 23, entonces Pablo se levanta y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? Pan. Ahora voy a tomar el pan, pero el pan que había sido ¿qué? Sepultado, y que al tercer día ¿qué? Resucitó. Dice entonces, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces voy a pedirle ahora a la hermana que por favor les reparta el pan. Pero antes de tomar el pan y tomar la copa, tengo que leerle primero versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados como el mundo. Padre, Señor, reconocemos, hable con el Señor. Reconozco, Señor, que he pecado. Reconozco, Señor amado, que no he hecho lo correcto delante de ti.
Señor, reconozco que ese pecado me tenía apartado de ti, separado de ti. Pero Señor, también reconozco que Jesucristo me redimió de la muerte. Iba al infierno, pero ahora tengo vida en Cristo Jesús y voy al reino de los cielos. Y puedo participar, Señor amado, de este pan, porque este pan representa o simboliza la memoria tuya de cómo tu cuerpo fue molido. Y cuando mastico este pan, estoy recordando, Señor, que por tus llagas también fuimos sanados, pero también, Señor amado, también recuerdo que por tu cuerpo fue molido por causa de estos pecados. Vaya participando del pan. Pida perdón al Señor. Arrepiéntase de sus pecados para que no le venga nada peor. Reconozca su condición delante del Señor. Acepte que aún en su cuerpo necesita aprender a ser digno, a ser justo, a ser santo, pero que eso no es con sus fuerzas, sino que Jesús te roció con su sangre preciosa para que ahora delante del Padre puedas tener una comunión, una relación perfecta. Señor, reconocemos nuestra posición ahora. Tú dijiste que ya no más te acordaría de nuestros pecados. Pero Señor, mientras esté en este cuerpo, reconozco que todavía te fallo. Y no quiero comer de este pan indignamente, sino que lo mastico, Señor, recordando que tú moriste por estos pecados que he cometido. Y asimismo te los estoy entregando, Señor Jesús. Y recordando que en la cruz tú llevaste y cargaste estos pecados y los sepultaste juntamente con tu cuerpo, una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque podemos participar de este pan. Participe del pan, coma del pan y recuerde cómo Jesús fue inmolado, golpeado, azotado. Su cuerpo fue golpeado, abofeteado. Las coronas de espinas fueron puestas en su cabeza. El dolor, la aflicción, todo Él lo vivió por ti. Asimismo, tomó también la copa, dice Pablo, después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa, hermano, que usted ahora toma, representa que Dios ha hecho un nuevo pacto con Jesús. Y que por su sangre preciosa nosotros ahora podemos participar de la naturaleza divina. Esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Que ahora sus mandamientos están en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Usted no puede engañar, bueno, usted puede engañar a la gente, pero no podrá engañarse a sí mismo. Por eso usted tiene que ir cada día y recordar ese pacto que Jesús pagó con su sangre para que nosotros hoy pudiésemos participar de esa nueva naturaleza. Participe del vino, de la copa. Y sigue diciendo Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el Señor dijo en Apocalipsis: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, porque ellos tendrán derecho a la vida eterna y entrarán por las puertas de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, la cual Dios ha preparado para todos los que en Él han creído. Amén. Padre, muchísimas gracias. Queremos expresarte con una alabanza, Señor, la gratitud para contigo, por lo que tú, Jesús, has hecho por nosotros. Y que aunque ya nosotros no participamos de todas esas copas, de todas esas celebraciones judías, sí, Señor, estaremos levantando la copa y estaremos partiendo el pan, recordando, Señor amado, la muerte del Señor y anunciándola hasta que tú regreses. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir, por tu sangre te